veamos. ¿De qué otra manera podemos utilizar la segunda transformación? Es la transformación de mezcla. En esta transformación de mezcla, solamente a diferencia del union all, solamente se puede trabajar con dos orígenes de datos. Estos orígenes de datos, por otro lado, tienen que estar ordenados. Digamos, si tenemos estas dos mismas tablas, tenemos este origen de datos y este otro origen de datos de aquí. Los vemos y están ordenados. ¿Cuál es la diferencia que va a suceder cuando apliquemos la transformación de mezcla únicamente? Vamos a cerrar el archivo. Estos mismos orígenes que no han sido modificados, voy a cambiar el tipo de transformación a aplicar. Y voy a utilizar la transformación merge. Similarmente, el primer origen de datos a la transformación de mezcla. ¿Qué es lo que aparece en la interfaz? Aparece que la salida de datos del origen de Excel sort output, que es el mismo de aquí, Excel sort, no sé, lo vas a ver. Entonces, este origen de datos, de este origen de datos, es la misma que esta salida de aquí. ¿No? En el momento de la conectividad, es de que esta salida del origen de datos se va a conectar, digamos, a la entrada a la primera entrada de la mezcla. Primera entrada de la mezcla. Yo puedo indicar que sea la segunda, es indiferente, viendo de cómo yo quiero que la estructura de la salida de la transformación sea. En este caso, si yo designo que esta sea la primera entrada de la mezcla, entonces esta estructura se va a tomar como referencia para la salida de la transformación. Y esta va a ser la segunda entrada de la mezcla. Configuramos la mezcla. Tenemos que hacer una parametrización adicional a los orígenes de datos. Textual en el editor avanzado, vamos a la lengüeta, entrada y salida, propiedades de entrada y salida. En el directorio, salida del origen de Excel, indicar que el parámetro isSorted sea, porque habla que tiene que estar ordenada. Segundo, en los campos de la salida de ese origen tenemos que indicar cuál es el campo clave de ordenamiento de la tabla, en este caso que es el TER-ID. En la posición sort key position, el valor de 1. Hacemos lo mismo de datos. Vamos a la lengüeta Input and Output Properties. En el directorio Excel Source Output le indicamos que la tabla está ordenada. Y que el campo de columna de salida TER-ID es el campo clave de ordenamiento. Ahí ya podemos configurar la mezcla. Esta es la doble clic o editar. Nos muestra es justamente las columnas a la izquierda, las columnas para la salida de la transformación. Columnas de cada uno de los orígenes de datos. Y estas son las relaciones que hay entre los distintos campos. El campo territorio ID de la salida de transformación, estos se van a mezclar, el campo TER-ID de la entrada 1 y
CRID de la entrada 2. Igual para el campo name, trick range code, igual para el campo group. Sales y TD solamente van a utilizarse o va a salir el campo sales y TD de la entrada o del origen 1. El campo sales last year. Cost E y cost LI. Mientras que para los demás campos, sí, para el campo row guide y el modified date, que es igual a los campos anteriores. Los campos que faltan, el origen 2, es decir, presupuesto, lo llamo, igual que inversiones. Y la salida de la transformación va a agregar esos campos a la salida. Solo enlazo, lo mando a una salida de Excel. Acá elimino. Bien. Y acá, ¿qué es lo que hago? Conecto la salida de la transformación, archivo de Excel. Ese archivo de Excel va a ser el mismo archivo que nosotros hemos trabajado en la formación anterior. Pusimos como nombre test 251113. Ese está referenciado, ese archivo está referenciado por el administrador de conexión Excel Connection Manager. Y conectamos Excel Connection Manager, sino al Excel Connection Manager 1, nueva tabla, que es la que va a recepcionar la salida de la transformación de mezcla que acabamos de crear. Le cambiamos el nombre a la tabla, le vamos a poner llamamos a la tabla, verificamos el mapeo y listo. Bien, similar a lo anterior. Aquí tenemos en el origen de entrada 1 tenemos 10 registros. En el origen de entrada 2 tenemos 3 registros de la mezcla, 13 registros. ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo anterior? Se han mezclado de una manera ordenada. Aquí está el registro con código 1. A continuación es el registro con código 1 de la otra tabla. Y así mezclamos de una manera ordenada registros. El registro es el que tiene el número 14 y va al final de la mezcla de orígenes. ¿Ok? ¿Me comprendes? Sí, ya un poquito más claro. Responden a los de la tabla 2. Y estos que están en blanco corresponden a los de la tabla 1. La diferencia es que aquí la mezcla se hace en forma ordenada, mientras que aquí se van a agregar. Otra de las diferencias con la unión all es que la unión all se pueden utilizar más de 2 tablas. En cambio, solamente permite la mezcla de 2 tablas. Pedro. Dime. La diferencia, claro, la mezcla 2 tablas, la unión n tablas. Sí. Pero, por ejemplo, ¿cuándo usaría un merge y cuándo usaría un union? Buena pregunta.
Evidentemente, acá hay una diapositiva, podemos tener, en la clase podemos tener una una respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Cuándo podemos usar union? Ahora, la mezcla se utiliza entradas de la transformación. ¿Cuándo utilizar la transformación union? Cuando las entradas, por algún motivo, no están ordenadas. Es decir, cuando no tienes la posibilidad de tener los registros ordenados. Segundo, cuando la salida combinada, es decir, el resultado de la transformación no tiene que ordenarse. Es cuando la transformación tiene más de dos entradas. ¿Estás ahí? Sí. Es una respuesta, creo, Sí, más, sí. más empresarial, más de negocio. No, está bien, no te preocupes, sino que, acá el lío del micrófono, hasta encontrarlo, buscarlo, estar activando, desactivando. Ya, espérate, voy a grabar esta parte. Ok, vamos a ver una última combinación sobre, sobre mezclas y combinaciones. Esta es justamente la transformación de mezcla y combinación. Y siempre, pues, vamos a trabajar con el archivo de territorios de venta. Nosotros nuestra tabla 1 y tenemos también nuestra tabla 2 con estos registros de aquí. Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo con esta transformación de mezcla y combinación. Habíamos dicho que la combinación permite hacer combinaciones de registros de orígenes que provienen únicamente de dos fuentes. Similarmente a lo que es la transformación de mezcla o de merge, mezcla y combinación trabajan con dos orígenes de datos. Estos orígenes tienen que ser igualmente ordenados. Combinaciones que se pueden dar entre estos dos orígenes pueden ser de tres tipos. Es en la cual o la transformación inner join es aquella que va a producir resultados en la transformación de salida. Existe coincidencia en el campo clave de datos. La segunda, la left join o unión de la izquierda. A la tabla que se ingresa la transformación, a la tabla inicial que se ingresa a la transformación a la tabla de la izquierda, se conoce como la tabla principal. Esta tabla principal o tabla de la izquierda se toma como pivote y permite leer los registros de esa tabla y ubicarlas en la tabla, en la otra tabla. En el caso de que haya coincidencia de registros, hay coincidencias, se van agregando los campos, o perdón, los registros de la tabla de la izquierda. Y la última combinación es la de full join, es en donde secuencialmente se van leyendo los registros de la tabla izquierda, tratando de ubicar las claves en la tabla complementaria. Si se encuentra, se combinan. Si no se encuentra, a la izquierda. Se termina de leer los registros de la tabla izquierda, se procede con los registros de la tabla derecha. Que aquellos registros que no llegaron a ser coincidentes también se agregan a la salida de la transformación. Vamos a ver cómo trabaja. Llamamos a la tarea de flujo de datos, la editamos, llamamos dos orígenes de Excel con los que vamos a trabajar. Uno, el primero, a la tabla de territorios de venta. A la tabla 1, puedo eliminar estas que no las voy a utilizar,
Y el segundo origen de datos también se va a conectar al mismo administrador de conexión, al mismo archivo de Excel de Sales Territory, pero a la tabla 2, columnas. Configuramos a través de el editor avanzado salida. Y le indicamos al sistema que va a estar ordenada y le indicamos también al sistema cuál va a ser el campo clave de ordenamiento, indicándole la posición de ordenamiento, que es la 1. Que la tabla está ordenada y también cuál es el origen, el campo clave de la salida de datos. Luego llamamos a la transformación. La transformación ahora es merge join, combinación o mezcla y unión. Conectamos el primer origen de datos con la transformación. Es importante siempre este paso, porque acá estamos definiendo cuál va a ser la estructura, la salida de la transformación. Indicamos que esa salida se va a conectar a la entrada por la izquierda de la mezcla y combinación, mezcla y unión. El otro origen de datos se va a conectar con una entrada. Configuramos la transformación. Arriba le indicamos al sistema y vamos a los registros de los orígenes de datos a través de la combinación inner join, left outer join o full outer join. Comencemos con el inner join. Acá se van a de la transformación se van a trasladar los registros solo si hay claves dadas por el territorio. Indicar que a la salida de la transformación está, por ejemplo, acá abajo se va, conforme yo voy dando check a los campos de las áreas de arriba. Acá en las áreas de arriba podemos ver los campos del origen de entrada 1 y del origen de entrada 2. Que aparezca en mi salida de transformación el campo territorio ID de mi origen 1. Transformación, le puedo poner origen 1 si quiero, ¿no? Origen 1. Para indicar que esto proviene del origen 1. Luego, le indico igualmente que quiero que aparezca el segundo campo. Código de territorio, pero que proviene del origen 2. Le puedo poner así, origen 2. Luego, el nombre, si como estoy utilizando el inner join y solamente enviar a la salida de la transformación los campos que son coincidentes, y si yo me doy cuenta que los contenidos de los campos name, tanto en el origen 1 como en el origen 2 es el mismo, entonces no tengo necesidad de un campo para el del origen. Yo lo dejo así nada más. Igual hago para el country red code, para el grupo. Entonces estoy diciendo que la salida de la transformación va a tomar los valores que provienen de los campos del origen 1. En este caso, a continuación, indico que también a la salida de transformación envíe el campo ventas anuales que proviene del origen, en este caso 1, y las ventas del último año. No, los presupuestos y las inversiones que provienen del origen 2. En la parte inferior, ¿de dónde están proviniendo los campos? ¿De qué orígenes? ¿Está claro ahí? Sí, no te preocupes. Ok. Hecho esto, podemos mandarlo a una salida de Excel. ¿A dónde lo mando? Lo mando siempre.
archivo que he creado para esta ocasión, que es el test 251113. Tabla y le pongo como nombre inner join, que es el primer tipo de mezcla que se da en esta transformación. Veo el mapeo. Fíjate, entran en el origen de datos 1, 10 registros. En el origen de datos 2, entran 3 registros. Hay solamente coincidencia en 2 registros de ellos, ¿no? Solamente 2 registros coinciden los campos claves. Solo coinciden esos 2 registros. El resultado de la... ¿no? ¿Está claro? Sí, sí. Ahora, Más vamos interesante. a verificarlo en... Aquí. Habíamos mencionado que la tabla 1 tiene todos estos registros y en la tabla 2 tiene todos estos registros de aquí. ¿Dónde hay coincidencia? Únicamente en los campos con código 1 y 2. Estos son los que transfiere inner join, que son estos de acá. Pero combina campos, estos que son estándares para todos, pero también combina los campos que no son estándares, los de venta, que provienen de la tabla 1, y los de presupuesto de inversiones que provienen de la tabla 2. ¿Ok? Ya, sí te logré. Bien. ¿Qué pasa si si en vez de merge join... De todas maneras, eso también ya está. ¿Está qué? De todas maneras esto ya lo tienes colgado en la sesión 5, ¿no? Sí. Sí, vamos a colgar, ya está colgado a nivel Ya. teórico y la clase la vamos a colgar. Sí, Ya, sí, ahora sí, lo he veamos visto. la otra mezcla, que es la de left outer join. Outer join va a tomar como tabla pivot la tabla, la primera, el primer origen de datos, el origen de la izquierda. Comparar con el origen de datos 2, en el caso de que haya coincidencias, realiza la mezcla. En el caso de que no haya coincidencia, simplemente va a registrar los valores de los campos del origen de datos 1. Nada más. Ok. Le damos OK. Reconfiguramos la salida. Para esto vamos a crear una nueva tabla. Join. Llamamos. Si nosotros vamos a ver los resultados, leemos en el origen de datos 1 vienen 10 registros, en el origen de datos 8 vienen 3. Hay únicamente coincidencias, pero 8 de esas no son coincidencias. Se trasladan a la transformación. No sé si está claro ahí. Lo que te estaba diciendo es que uno vienen 10 registros, origen de datos 2 vienen 3 registros, son solamente 2, y sobre esas 2 se va a llevar a cabo la mezcla. Pero sobre las otras 8, el sistema únicamente va a copiar los campos que provienen del origen de datos 1. Vamos a ver cómo salió. Este es el left join. Estas son las coincidencias que vienen del origen, que
corresponden a los territorios 1 y 2, son las que provienen del origen 1, pero que no han tenido coincidencias. Siendo un left join, se copian íntegramente y no se combinan. O sea, estos tienen las mismas propiedades los inner join y los outer join. Dentro de los outer join, pues los left join que no necesitan un campo en común. Exacto. Y en el caso de que sí haya una coincidencia o una relación entre las claves, se combinan los campos. En este caso se combinan. Acá se están combinando presupuesto de inversiones con ventas, solamente en los casos que ha habido coincidencia en se combinan los campos de origen de datos. Claro. Aló, no te escuché la última parte. Bueno, decía, la combinación se hace tomando como tabla pivote el origen de datos 1. Se leen los registros del origen de datos 1 y ahí donde los registros del origen de datos 1 coincidan en el campo clave con los orígenes de datos 2, se hace la combinación. Presupuesto de inversiones con lo de la tabla 1, que son ventas. Campos comunes. En los casos donde no haya coincidencia de claves, el registro del origen de datos 1, que es el de la izquierda, y no se lleva a cabo ninguna combinación. ¿Ok? Sí, te entendí. Sí. Finalmente está vamos a cerrar esto. Vamos a ver qué pasa con el último tipo de combinación de mezcla, que es el full outer join. Acá lo que va a hacer el sistema es combinar independientemente si encuentra o no encuentra, en donde haya coincidencia de registros de los campos claves, combina los registros. No hay coincidencia, simplemente los copia consecutivamente a la salida de la transformación. Creamos una nueva tabla que almacene el resultado de esta nueva transformación. Le vamos a poner full outer, full join. Ok. Vemos el mapeo. Ejecutamos la transformación. ¿Qué resultados tenemos? Tenemos 10 registros del origen de datos 1, 3 del origen de datos 2. El resultado de la transformación son 11 registros. ¿Por qué? Porque hay 2 registros que son coincidentes y ese adicional que no es coincidente igualmente se agrega a la salida de la transformación. Los resultados los tenemos aquí. Estos son los que han tenido coincidencia. Estos son los registros que corresponden a la tabla de origen de datos 1. Estos a los que corresponden a la tabla de origen de datos 2. ¿Ok? Sí. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Sí, me quedó claro. O sea, me hace recordar bastante. Casi tienen las mismas propiedades de los join, tanto de los inner join como de los outer join. Es bastante similar, ¿no? Claro, nada más que esto ya trabaja a nivel de base, teniendo orígenes en diferentes bases de datos, ¿no? Así es.